días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que también podéis adquirir si lo deseáis en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. En este canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo soy Alejandro el Magno, y también reseño obras de grandes autores como Sino el egipcio de Mica Baltar y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. Asimismo, hago una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que este día 4 de marzo voy a presentar una conferencia sobre la mujer junto con otra escritora que se llama Lola Fernández de la Casa Andalucía en Barcelona sobre las 7 de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Hago también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como la Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que, a pesar de todo lo, digamos, dramático y polémico que es, no deja de ser una cosa grande a los ojos de Dios como son los mártires. Los mártires empiezan justo cuando muere Jesucristo y ya nacen los cristianos, los primeros cristianos, junto con los apóstoles, los discípulos de Cristo, de Jesús, ya vemos como inmediatamente, no pasa mucho tiempo, cuando estos cristianos, estos nuevos redimidos, estas nuevas criaturas ante Dios, empiezan a sufrir una serie de persecuciones terribles por parte de Roma, que era el imperio mundial que estaba en ese momento y que fue el más grande que hubo y habrá en el mundo, dominando, y sobre todo por parte de los fariseos que no querían, evidentemente, que se propagara el mensaje de Cristo, porque ellos lo consideraban como una especie de blasfemia contra su Dios. Entonces hicieron todo lo posible y lo consiguieron de torturar, de encerrar e incluso de llegar a matar a muchos de los cristianos de aquella época. Y, por ejemplo, el ejemplo más grande que tenemos es de Pablo, de Saulo de Tarso, que era uno de los mayores perseguidores de los cristianos hasta que tiene esa revelación cuando iba camino de Damasco, se le aparece Jesucristo y se convierte inmediatamente al cristianismo y va a ser el apóstol de los gentiles y va a defender a Jesucristo, va a defender el Evangelio y lo va a defender de tal manera que vemos como es uno de los grandes hombres de la Biblia y uno de los más sabios junto con Isaías. Dios se va a valer grandemente de este hombre para propagar su evangelio y propagar las buenas nuevas del reino de los cielos, porque recordemos que Dios lo que quiere, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, es que todos seamos salvos. Y se va, de alguna manera, valiendo, sirviendo de estos hombres y mujeres que lo dieron todo por Cristo y por el evangelio, por la palabra de Dios, para convertir a las personas. Y convirtió a un montón de gente. Recordemos que cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, el día de Pentecostés, sobre los apóstoles, sobre los cristianos que estaban reunidos, es cuando empieza a hablar el don de lenguas, empiezan a convertirse un montón de gente, más de 3.000 personas, y cómo, aun cuando, y ahí vemos la mano del diablo y del enemigo, aun cuando el diablo intentó por todos los medios sofocar esa propagación del reino de los cielos, porque nada pudo contra Cristo, vamos a ver cómo siguen en la brecha y siguen luchando estos cristianos por propagar las buenas nuevas. Esto les costó cárcel, torturas y muerte.
Entonces, vemos los más conocidos, son esos mártires del circo romano, en el cual los emperadores romanos, sobre todo Domiciano, fueron muy crueles. Empezó la persecución con Nerón en el año 59, me parece que fue, después de Cristo, cómo incluso les llegó a denunciar y a decir esa falsa teoría de que ellos habían sido los que incendiaron Roma, cuando luego se ha descubierto que fue él, y cómo les culpó, y las muertes que hubo, y después cómo muchos romanos se fueron contra los cristianos, les hacían verdaderas barbaridades en el Coliseo, los quemaban, los desmembraban, los tiraban a las fieras, pero cómo ellos, los cristianos, cantaban, estaban contentos, estaban gozosos, y todo esto les daba más rabia a los enemigos de Cristo, y no podían acallar sus voces, y cómo eso mismo es lo que empezó a hacer que se convirtieran muchos de aquellos que les estaban viendo. ¿Cómo es posible que estas personas que van a ser torturadas, devoradas por las fieras, desmembradas, quemadas y tal, cómo es posible que vayan con una sonrisa en los labios y canten la gloria de Dios? Esto tiene que ser algo especial. Y muchos se llegaron a convertir. Eso se terminó porque viene Constantino, pero ya fue mucho después, siglo IV, ya pone como religión oficial al cristianismo, bueno, la Iglesia Católica, y todo eso ya empieza a desaparecer. Y ahora es al contrario, se empieza a perseguir a los que no creen en Dios. Pero cuidado, porque el diablo es muy hábil y pervirtió, y esto hay que decirlo, todo el mensaje de Cristo. La Iglesia Católica ha puesto muchas herejías, muchas blasfemias, como la famosa idolatría, que por cierto está está condenada en muchos pasajes, y además está condenada en los mandamientos que Dios le dio a Moisés. No harás ningún objeto, ninguna figura, no te inclinarás ante nada de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y esto es así. Y muchas personas que practican idolatría te dicen: es que esto no está en la Biblia. ¿Será que no lo has leído? Porque están los mandamientos que Dios le da a su pueblo. Y si tú crees en Dios o estás diciendo que crees en Dios, sabrás que esto no es así y que no se puede adorar ninguna imagen. Entonces, será porque tú quieres adorarla y porque te es cómodo y porque te gusta, pero no tienes que tener los ojos cerrados a la verdad. Tenemos ya que empezar a saber responder a las personas el por qué el cristianismo es la verdadera adoración a Dios, porque está en la Biblia. No se puede ir al Padre si no es a través de mí, dijo Jesucristo, y esto no es intolerancia, ni es en contra de religiones ni de historias, es decir, la verdad. Y la verdad es lo que nos salva, y nosotros somos la luz del mundo. Y no es por molestar o no molestar, hay que decir la verdad. Nosotros no le debemos nada a nadie, ni tenemos por qué agradar a nadie, sino agradar a Dios. Y esto hay que tenerlo claro, hay que tener convicciones, porque si no se tienen convicciones, no servimos para ser cristianos. El cristianismo, el estar con Dios, el estar bajo la protección de Dios, la sumisión a Dios, ser creyente, ser cristiano, implica unas responsabilidades. Desde el mismo momento en que ya nos convertimos, no es fácil. Vamos a tener un acoso, vamos a tener una agresión, ya sea verbal, ya sea física, por parte de los enemigos de Dios, que no quieren que se propague el Evangelio, porque nosotros hemos abierto los ojos y les hemos descubierto, y eso no les gusta, ¿eh? El mundo entero bajo el dominio del maligno, está bajo el dominio del maligno, y por lo tanto nosotros hemos escapado a ese dominio, y esto no les gusta a los demonios ni le gusta a Satanás, porque no le gusta que hablemos de la palabra de Dios. Esto lo odia a muerte. Él quiere ser el adorado, él quiere ser siempre el Señor, y sabe que no es verdad. Entonces, seguimos con lo de los mártires, que no solo fueron estos del Coliseo, que por cierto, si vais a Roma, si vais a Italia, vais a ver cómo existió, las catacumbas están, y sobre todo en el Coliseo todavía hay las piedras con estas huellas, estas manchas que no se han podido quitar, esas manchas que verdaderamente verifican que hubieron mártires, mártires por la fe.
Luego también están unos ejemplos como el fiel Antipas, que no quiso inclinarse ante el emperador, y después ya vemos a esos 3 amigos de Daniel, que está en el libro de Daniel, cómo fueron salvados en el horno de fuego milagrosamente por el ángel del Señor, pero que no quisieron inclinarse ante Dios. Y vemos como los apóstoles, quitando Juan, todos fueron sometidos a cárcel, a torturas y a muerte. Y esto lo dijo Cristo. No os extrañéis si vais a ser torturados, si vais a ser perseguidos, si vais a tener muerte, porque yo también voy a tenerla y yo también voy a ser perseguido. Y no es superior el siervo al Señor. Esto lo advirtió Cristo. Por lo tanto, seguir a Dios no es fácil. Luego viene ya esa época triste de las cruzadas y también la época de la Inquisición. La Inquisición no solamente es lo que todo el mundo conoce de la Inquisición española, de los reyes católicos, sino que hubo antes, que nació en Francia, y ya hubo por parte del Papa de aquella época una cruzada contra los albigenses, una Inquisición contra los albigenses, que eran aquellos en el siglo XII que decían que pervertían lo que era el Evangelio, lo que era el cristianismo, lo que era la palabra de Dios, pero que luego ya en una forma más extensa y más, digamos, más conocida, fue en la época de Isabel la Católica y Fernando. En la época ya de los reyes católicos en España, ya se instaura la Inquisición española y esto lo que hacía era perseguir a todos aquellos que no estaban conforme a las normas de la Iglesia, no del cristianismo, de la Iglesia. Por eso fue ya un desmadre, y hay que decirlo, porque aunque la intención era buena de alguna manera de poder proteger la palabra de Dios, eso ya fue un desastre. Ahí vemos cómo solamente Dios puede ser el juez y empezaron a hacerse verdaderas barbaries contra las personas que no profesaran esa religión católica, que sabemos que es la ramera del Apocalipsis, y que fueron quemados, torturados, barbaridades, se los ejecutaba, a los judíos los expulsaron después, a los judíos se les quitaban los bienes, habían delatores que además nadie sabía quiénes eran, por venganza, por odio, por envidias. Entonces eso fue ya terrible. Y lo peor de todo es que fueron muchas veces, como Torquemada, el famoso Tomás de Torquemada, el inquisidor general, fueron utilizados por el demonio. ¿Para qué? Para provocar barbarie contra aquel que leía la Biblia, bueno, aquello fue terrible. Y esto se termina ya en el siglo XIX, cuando Isabel II, la reina española, ya dice que se acabó la Inquisición. Ya llegó un momento, a partir ya del siglo XVIII, que ya no se quemaba la gente, que ya era más relajado, pero recordemos que se cometieron verdaderas barbaridades y que se han seguido cometiendo en nombre de las religiones. No solo la religión católica, sino otro tipo de religiones. Todo aquel que no sea conforme a mi religión y que ya muchos estados se convertían en confesionales cuando esto Dios no lo quiere. Una cosa es el Estado y otro es la religión que practique la gente. Ahí no se tiene que meter el Estado. Pero esto se ha hecho y se sigue haciendo en muchos sitios, y aquel que no es conforme a las normas del Estado o conforme a la religión, a este hay que quemarle, torturarle y matarle. Y esto se está haciendo, por desgracia, en el siglo XXI contra los cristianos. Hay muchos países, esto también lo he dicho, que por el hecho de ser cristiano y propagar la palabra de Dios, se les encierra, se los tortura, se los ejecuta. Y esto es real. Esto es real. En África, en Rusia, en tal. ¿Por qué? Porque no se quiere, y no son ellos, sino que es el diablo, no se quiere que se propague la palabra. Cuando no se dan cuenta de que cuando el mal crece, va a brillar más el Evangelio y va a brillar más el reino de Dios, porque Dios es superior a cualquiera. Y desde luego superior al demonio y a todas sus huestes. Entonces, los mártires fueron los que dieron la vida, muchos de ellos por Cristo, por su Señor, y son verdaderos héroes, verdaderos valientes, que no les importó en absoluto el perder la vida por su Señor. Y estos son contados por Dios porque van a acompañar al Cordero, y veremos cómo en el Apocalipsis, y ahora voy a terminar ya
lo que es el tema de los mártires, vemos cómo en el Apocalipsis también se habla de estas personas, y antes de eso veremos cómo cuando viene el reinado del anticristo hay un número de personas que va a dar la vida por Jesucristo. No todos van a ser arrebatados, no todos vamos a ser raptados, sino que habrá ciertas personas que van a quedar ahí en la tierra, van a convertirse y van a ser perseguidas de una manera horrible en la gran tribulación. En la gran tribulación, el diablo y sus acólitos, junto con el anticristo y el falso profeta, la bestia, van a ir contra los judíos, contra los cristianos, para intentar por todos los medios sofocar la palabra de Dios. Y no lo van a conseguir porque evidentemente sabemos que en el final de los tiempos van a ser lanzados al lago de fuego. Y todos aquellos, vemos la última batalla, el Armagedón, cuando se enfrentan las hordas demoníacas con el ejército de Dios, y evidentemente ya cae fuego del cielo y son hundidos para siempre. Entonces ya el mal desaparecerá de la tierra y todo será un paraíso. Pero antes de eso va a haber una gran persecución, va a haber una gran tribulación como nunca se ha visto y no se verá jamás. Pero todo eso tiene que tener un tiempo, que es el tiempo que Dios sabe y que no hay nadie que lo pueda saber. Por eso cuando veáis en el YouTube o en las noticias que fulano de tal va a poner la fecha del fin del mundo, porque siempre hay alguno que la pone, o por querer un protagonismo, o por... No se ha de hacer caso, porque solamente Dios, ni siquiera los ángeles, saben cuándo es la fecha del fin del mundo. Él lo sabe y ninguno de nosotros sabe nada. Por lo tanto, hay que entender que los mártires que dieron la vida por Dios, que dieron la vida por Cristo, fueron valientes, fueron los verdaderos héroes, y que estas personas tienen un reconocimiento especial, tienen una corona, tienen un reconocimiento especial por parte de Dios, por parte de Cristo, y tienen un lugar especial en el cielo, y además es lógico y es justo porque ofrecieron la vida por Dios. No todos vamos a ser mártires, pero que ser mártir es una honra, a pesar de lo que estoy diciendo que parece un disparate, es una honra que Dios de alguna manera reserva a unas pocas personas. Desde que hay muchos mártires y lo sabrá hasta el final de los tiempos, pero que es una honra porque hay una gran recompensa y es lo máximo que podemos ofrecer a Dios, la vida misma. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la vida y el de alguna manera ofrecer la vida por Dios y por seguir la palabra de Dios es una gran honra y además es muy agradable a los ojos de Dios. El único que puede acabar con la vida es Dios, porque Dios nos ha creado. Por eso, cuando no se entiende la Biblia o no se sabe lo que es la palabra de Dios, se dicen cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, ¿por qué si Dios es bueno permite el mal? ¿Por qué permite que haya guerras? Porque cuando no se dan cuenta que esto tiene un origen, que esto tiene unos culpables que somos nosotros. No va a haber nadie que salve el mundo salvo Cristo y, evidentemente, el mal permanecerá en la tierra hasta que Dios acabe con él. ¿Por qué? Porque lo tenemos nosotros. El mal es el pecado, que es peor que Satanás. El pecado que llevamos dentro y que solamente somos redimidos por la palabra de Dios y por Cristo, por la sangre de Cristo. Esto no hace que desaparezca el mal, pero sí la esclavitud del mal. Hay ahí parece una paradoja, una controversia, ¿no? A ver, ¿cómo es posible? O sea, si a mí me salva Cristo, ¿cómo es que yo tengo mal todavía? Pues porque no he sido glorificada. Todavía me falta lo último. Ya soy salvado, ya no soy borrado del libro de la vida, ya soy justo, no voy a tener el juicio de Dios contra los impíos, contra los que no creen en Dios, contra los malvados, pero evidentemente sí que tengo pecado, o sea que sí que tengo no pecado, inclinación al mal. Porque esta es la condición triste que tiene el hombre. Lo que sí que estoy liberada es de la servidumbre al pecado. Esto sí, ya no sigo
al mundo y ya no estoy sometida al diablo. ¿Nos parece poco eso? Y ya tenemos derecho a la vida eterna. Ya tendremos unas bendiciones que las personas que no quieren saber nada con Dios nunca las van a tener, nunca las van a experimentar. Y con esto ya termino. Y evidentemente no hay nada mejor que ser embajador de Cristo. ¿Por qué? Porque da una satisfacción interior que vale más que todas las glorias, que todas las honras y que todo lo que pueda haber en el mundo. No es el dinero, no es el poder, no es la gloria, no es la juventud, no es la salud, no es nada de nada. Solamente es ser embajador de Cristo. Y esto es un privilegio y una honra que nos da Dios a todos los que queremos estar con Él. Por lo tanto, alegrémonos cuando Dios nos elige, cuando le decimos sí a Dios, porque ya estamos dentro del plan de Dios para ser redimidos, para estar, porque ya estamos redimidos por la sangre de Cristo, porque ya formamos parte de su familia, somos hijos de Dios, tenemos unas bendiciones y ya podemos tranquilamente andar por la tierra, pero con los ojos en el cielo. Y esto es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre el tema de los mártires y gracias por haberme escuchado.